Disculpen. Ya voy. Gritó Hugo a los vagabundos del castillo Esquilander. Era un poco más grande que la mayoría de los Maú, pero eso no era decir mucho. La mayoría de los no cuadrúpedos aún se cernían sobre él mientras se abría paso entre la escasa multitud. Su pelaje era más oscuro que el de la mayoría de sus congéneres y llevaba unas grandes gafas redondas. Sobre los hombros llevaba un chaleco verde musgo y en la mano una bolsa de papel del supermercado. Subió corriendo unas escaleras de piedra entre Snapshot, un Crocagatorcian y líder de los Trapmasters, y Pop Fitz, un gremlin azul chiflado y profesor de alquimia. El primero le doblaba fácilmente en tamaño y estaba cubierto de una armadura resistente como un muro de ladrillos andante. El otro era tan impredecible que podía volar media fortaleza hasta la guarida de Caos si algo salía mal, pero fue un golpe en la espalda lo que lo derribó. Un asistente muy importante con un equipo muy importante, ¡ay! Cayó al suelo con un golpe sordo, igual que lo golpeó. Levantó la vista y se ajustó las gafas. Vio a unos cuantos aprendices detrás de la oveja que le habían lanzado. Sus patas y cabeza sobresalían de su densa lana y balaba furiosa. ¡Ah! Ovejas. Acurríganse por sus vidas. Salió corriendo, chocando contra la barandilla de la escalera mientras un dragón púrpura se abalanzaba sobre la oveja y la levantaba en el aire como si no pesara nada. Spiro era un joven y poderoso dragón. Él y sus compañeros habían aprobado todas las sectas de la academia en su segundo o tercer intento. Quedarse retenido un par de veces no parecía impresionante, pero para los Esquilanders era una hazaña innegable. Muchos tardaban 4 o 5 intentos. Todos en su equipo eran aspirantes, una rareza también, esperando con gran expectación que sus calificaciones de aprobado los habilitaran para las brutales pruebas finales que los convertirían en héroes de la historia o los destrozarían al final. Sus escamas relucían de un morado intenso de pies a cabeza, sin patrones notables, pero todas cuidadosamente cuidadas con tantos productos desconocidos como su cuidador, el mismísimo maestro Eon. Sus garras eran afiladas y perladas, capaces de pasar de ser lo suficientemente suaves para manipular a la horrible oveja a aplastar huesos en un instante. El joven del maestro del portal era ancho y musculoso, incluso para un dragón macho de su edad, y todas sus escamas se superponían suavemente. Las placas a lo largo de su vientre eran rectángulos redondeados de un naranja brillante, de tamaños ligeramente diferentes, lisos hasta un brillo resplandeciente. Su largo hocico exhalaba botanadas de humo blanco perfectamente limpio. Un solo par de cuernos le brotaban de los lados de la cabeza y de unos brillantes ojos naranjas. Apenas se extendían hacia afuera y detrás del cráneo, se apretaban juntos y hacia adelante para formar un delgado ariete en el que podía ejercer mucha fuerza, y hacia atrás y hacia afuera en las puntas. Cada uno parecía casi segmentado, con puntas triangulares en la parte superior de cada porción. Su cola era similar. Tenía 3 partes piramidales que se movían libremente con ella. Hugo se percató de uno de los pocos puntos bajos del dragón cuando se le clavó una uña entre 2 segmentos. No fue agradable quitarlo y juraron no hablarle nunca de ello a Eon. Ninguno de los dos sabía cómo lo había logrado hasta el día de hoy. El brillante volante naranja, como el fuego, que cubría su cabeza ondeaba con la ligera brisa mientras sus delgadas pero fuertes alas, con puntas perladas en la articulación principal, agitaban sus membranas naranjas. Hugo, tranquilo. Son inofensivos. Ahogó una risa mientras el mago corría tras un arco. No son inofensivas, son darlinas. Gritó Hugo desde su escondite hasta que las ovejas volvieron a balarle con furia. Y de nuevo, Hugo gritó. ¿Vieron eso? Díganme que todos lo vieron. La oveja miró a Spiro con sus grandes ojos verdes. Se estaba burlando de él. Amigo, busca ayuda. El dragón la llevó al sitio de Hugo. No me refiero a un solo terapeuta, necesitas un equipo. Hugo pasó corriendo junto a unos asistentes con su paquete mientras huía de las ovejas. Al menos puedo quitárselos de encima. Oigan. ¿Qué pasa, cadetes? Gritó, casi atragantándose con su propio dialecto. 3 cabezas se giraron hacia él. Un gremlin, un constructo de cuerda y una preciosa dragona de cristal blanca, tan rara como hermosa. Sabía por los rumores que ella, Flashwing, estaba dando que hablar tanto por su aspecto como por sus habilidades, desde puntiagudos fragmentos de cristal y ráfagas de luz radiante y abrasadora casi tan hermosas como ella, hasta nodos de curación y ondas de choque de vitalidad. No es que esa fuera la razón por la que quería su atención. Necesitaba estar por encima de eso. De todos modos, ella tenía algo con otro prometedor draco de tierra llamado Bash. A pesar de llamarlos cadetes para elevar su estatus, sabía que era una neófita.
Dudaba que los otros dos llegaran a su nivel, pero acalló esos pensamientos rápidamente y cruzó las garras mentalmente por ellos. Mejor liberar ese tipo de energía al mundo. Un segundo intento por tus años, ¿no? Asintió y tarareó. Sí, igual que yo. Bueno, no exactamente como yo, solo hay un Spiro. El dragón oyó a uno pedirle una selfie, pero no prestó atención. Esperaba que se llevaran la atención y se fueran mientras él, distraído, hacía girar a la oveja como si fuera una pelota de baloncesto, pero, por desgracia, Spiro examinó a todo el trío. Totalmente. Y arriesgó, respondiendo vagamente a todo el grupo, a ver si el que preguntó daba un paso al frente. Más bien, todos sacaron sus teléfonos. Rayos. Mantuvo la sonrisa mientras volaba hacia cada uno y posaba. La atención era agradable, no iba a negarlo, pero no conocía a ninguno más allá de la interminable confusión de rostros en todas sus fiestas, la única clase de matemáticas avanzadas que Flashwing compartía con él, y tal vez algunas charlas e intercambios de bienes por oro en los pasillos más tranquilos, pero eso no venía al caso. ¿De qué estás hablando? Si ya terminaron con el espectáculo de Spiro, ¿podemos volver a nuestro juego de pelota de ovejas? Gritó Eruptor desde el pie de la escalera. Alt Elf esperaba a su lado. Él y Flashwing se abrazaron y sonrieron para su cámara antes de que él respondiera. ¿Por qué está tan cerca? Tranquila. Solo les dejo un pequeño recuerdo a estos cadetes. El dragón de cristal le dio las gracias efusivamente mientras recuperaba la oveja. Le pesaba un poco más en el brazo izquierdo que en el derecho. Quizás se le había caído encima, raro. Se la echó al brazo derecho y fingió que la revisaba como una muestra de orgullo. Apenas oyó a Elf murmurar algo sobre manejarme de esto antes de que apareciera a su lado, le arrebatara la oveja de las garras y empezara a dar vueltas a su alrededor. Cada bocanada verde terminaba con la oveja rebotando en su cabeza. Sabía muy bien que una oveja no podía hacerle daño, pero era humillante. Al menos, la risita que soltó al terminar fue alegre y dulce. Los cadetes también se rieron. ¿Podemos volver al juego, por favor, Spiro el Grande? Resopló el elemental de lava. Spiro saltó frente a ellos y preparó sus patas para atrapar a la oveja. Su túnica, botas y guantes eran de color marrón para camuflarse con el bosque. Los únicos toques de color en su atuendo eran los cinturones de latón que lo unían todo y su piel verde claro. Su máscara de pañuelo marrón estaba bajada sobre su cuello. Pisó el lomo de la oveja y apoyó el brazo en su rodilla mientras su tanque se quejaba. Sus zapatos hacían parecer que tenía dos dedos gordos. Nunca entendió el sentido de ese diseño. Eruptor era principalmente rojo con dos grandes manchas de lava amarilla y naranja como brazos. Sus piernas eran rechonchas, pero robustas, lo mantenían pegado al suelo e inamovible. Su rostro estaba en la parte delantera de su cuerpo con dos brillantes ojos amarillos y una amplia boca conectada directamente a su intestino fundido. Su falta de cuello fue reemplazado por un conjunto de púas cortas y amarillas que actuaban como respiraderos para la energía térmica y las explosiones de lava. Alguien sí que está de mal humor. Spiro se inclinó y se llevó una pata a la cara como si intentara evitar que alguien escuchara sus bromas poco sutiles. ¿Te has despertado en el lado equivocado del volcán? No estoy gruñón. La única púa en su cabeza se encendió en llamas justo antes de que una oleada de lava se elevara hacia el cielo como un rayo láser. Se desplegó en el aire y cayó como una lluvia de fuego. Alt Elf se alejó justo antes de que las llamas abrasadoras cayeran sobre ella, pero Spiro no se movió ni un centímetro. Respiraba fuego constantemente. Una roca líquida sin intención ni propósito era un baño de polvo caliente, siempre que no le tocara la cara. Era como una bolsa de agua caliente que le recorría la espalda. ¿Demasiado? Preguntó tímidamente mientras Elfie reaparecía. Cuando lo único que decide si podemos intentar las pruebas finales es nuestro desempeño en ese examen, ¿sí? Eruptor hizo un gesto salvaje mientras la oveja negra carbonizada se alejaba. Lo siento. Spiro intentó sonreír. Chicos, estamos en el mismo equipo. La oveja no llegó muy lejos cuando el ninja la agarró y sacó un mechón de lana como una onda para esparcir la ceniza pegada a su gruesa manta. Ahora maduremos y volvamos a lanzarnos ovejas. Terminó con una sonrisa burlona justo antes de que la campana sonara 5 veces y suspiró. Parece que la campana los acaba de salvar. La oveja salió corriendo. Pero Spiro no había terminado. Le lanzó esa cosa a la cara delante de un grupo de estudiantes. ¿Entonces te rindes? Ni hablar. Protestó. Solo decimos que nos estás haciendo llegar tarde. Añadió Eruptor.
¿Nosotros? El elfo levantó una ceja al mirar al elemental y desapareció. ¡Ay, magma!, resopló Eruptor mientras el dragón pasaba volando junto a él. Como ella lo avergonzó, él la avergonzó a ella, y a Eruptor por ende. Se lanzó al cielo, cortando el aire. Los afilados segmentos de su cola silbaron al tallar nubes en el viento. Spiro Wings estaba escrito en cursiva sobre el castillo cuando comenzó a descender hacia la clase de Jetpack. Se tomó un segundo para admirar su obra. El arte celestial era algo de lo que se enorgullecía un poco, cada curva y línea perfecta. No estaba seguro de dónde lo había aprendido, pero los movimientos constantes y extremadamente precisos eran tan refinados como su entrenamiento real. Solo que con esto, todo se veía desde lejos y con poco riesgo, no se estaba preparando para luchar contra un maestro del portal oscuro. Ningún Eon mirándolo desde la cima de su fortaleza, ningún profesor mirando por encima de su hombro, ninguna clase inferior observando cada uno de sus movimientos, ninguna isla de entrenamiento por la que zigzaguear, ninguna pila de libros que tuviera que leer para el final de la semana, nada. Se enorgullecía de forma irrazonable de las pequeñas y apenas perceptibles rayas a lo largo de los bordes del mensaje dejado por los aleteos de sus alas. Eran imperfectas, defectuosas, y todas eran suyas. Por una vez, algo podía ser malo siempre que se pareciera lo suficiente a las palabras. Spiro había recuperado parte de su imagen y la había dejado para que toda la academia la viera antes de que los chismes sobre las travesuras de Elfie hicieran la ronda. A nadie le importa el segundo lugar, esto servirá. El viento silbaba mientras descendía, tomando una bocanada de aire fresco antes de rodear la cima de una de las torres. Este Alt Elf llegó más que a tiempo, siempre se teletransportaba a todas sus clases, tramposa. Había un agujero sospechosamente con forma de eruptor en una de las paredes y JV ya se estaba pellizcando el puente del pico. Un comienzo maravilloso. El pájaro tenía brillantes plumas blancas como la nieve a lo largo de su cara como una barba. Su casco era hilarantemente ineficaz, no cubría nada más que su frente con una placa azul claro y un diseño de vidente gris en el frente, entre sus ojos pero sin protegerlos. Ni siquiera pasaba por encima de su pico, se detenía justo en la base, porque lo tenía. Plumas grises sobresalían de sus enormes hombreras. Eran de metal grueso y sólido sin pintar. Incluso se veían los pernos. Así que sí sabía cómo era una armadura efectiva, pero no usaba ninguna. Su chaleco era de un azul más oscuro en el pecho y más claro en las mangas. Un gambesón. No parecía muy resistente, pero sabía por las demostraciones que protegía más de lo que la capa exterior de tela básica le daba la impresión. Unas líneas metálicas, como la recámara de una ametralladora, descendían por sus costillas formando un círculo con un núcleo cian brillante. Spiro no estaba seguro de que sirviera para algo, además de verse genial, sin su mochila de vacío. Sus espinillas y antebrazos estaban cubiertos por un material más oscuro. Creía que era, y la parte más oscura de su pecho, una especie de cuero endurecido, cubierto con un par de bandas de acero en las muñecas y una placa más grande en los nudillos. Sus grandes y pobladas cejas blancas miraron con lascivia a Spiro mientras aterrizaba en su asiento. Soltó una risita forzada. Hagámoslo, JV. Ese es el profesor Jetpack. El anciano se acercó al asiento de Spiro más rápido de lo que su edad les haría creer a sus enemigos y golpeó con fuerza su garra contra el hocico del dragón. Y llegas tarde otra vez. ¿Te das cuenta de que cuando te conviertes en un Skylander, no puedes sobrevivir solo con talento puro? Jetpack se aferraba cada vez más a su escritorio. Tienes que trabajar duro y ser parte integral de tu equipo. Spiro reprimió un gruñido mientras se reclinaba en su asiento. Era evidente que había comido algo parecido a hígado antes. Lógicamente, sabía que el viejo lo había asignado Eon para asegurarse de que todos, especialmente Spiro, alcanzaran su máximo potencial, pero tener a este tipo en su cara mientras ocultaba un dolor de cabeza al menos una vez a la semana durante años agotaría la paciencia de cualquiera. Ojalá esto fuera talento. Lo llamaré equipo Spiro. Le restó importancia al asunto con suavidad. Había otras personas observando, tenía que quitarse de encima antes de empezar. Los dos compartían una mirada igualmente agotada y enojada. Ninguno estaba de humor para la actitud del otro y ambos se habían estado rompiendo el cuello inclinados sobre montones de papeles la noche anterior. Clase. Le dijo Jetpack en el oído, luego se dirigió a la pizarra y se chasqueó los nudillos. Spiro, aquí, no cree que sus acciones afecten a los demás. Así que, para demostrarle lo equivocado que está, examen rápido. El castigo masivo se considera legalmente un crimen de guerra.
Además, las calificaciones ya están dadas, así que esto es literalmente inútil. Spyro se debatió entre burlas mientras las páginas, y algunas miradas de odio, comenzaban a circular. Curiosamente, la clasificación del castigo masivo fue una de las preguntas, y tardó un minuto más en responderla con gran detalle. Eon permanecía inactivo en el centro de su fortaleza. Estanterías, varias veces más grandes que él, repletas de tomos antiguos, o incluso pergaminos enrollados, lo flanqueaban mientras caminaba por la alfombra roja y subía unos pequeños escalones hacia una plataforma elevada bordada con símbolos arcanos. Estos mantenían la estructura tan unida como los muros de piedra. La luz se filtraba por las ventanas, igualmente altas. Su túnica azul claro con un contorno blanco se acumulaba tras él, los puños dorados de sus mangas se cerraban al mantener las manos a la espalda, y el fajín con un parche para cada elemento estaba firmemente sujeto bajo su gran hombrera, cuello y protector de cuello de cuero. Parte de su brillante cabello blanco colgaba por la parte trasera de su casco cromado de 6 cuernos. Llamaron a la gran puerta de madera. Pase. Se abrió con un crujido. Señor, tengo su paquete. También hay una carta de Terafin. Dice que es urgente. Podía oír los pies del magu golpeando el suelo de piedra lisa. Eon se giró hacia el hombre topo. Su larga barba cubría una gema en el centro de su hombrera. Sus brillantes ojos azules eran solo un poco más oscuros que la otra gema brillante de su casco. El magu tuvo que sostener la bolsa de papel por encima de su cabeza para que estuviera a la altura del brazo de Eon. Su genial Spyro también te espera afuera, como pediste. El magu puso los ojos en blanco. No te pases con el muchacho, Hugo. Intentó defender al dragón, aunque no sabía qué hacía. No es fácil criarse siendo huérfano. Somos su única familia, ¿sabes? El magu se retiró, probablemente con papeles que archivar o libros que ordenar. Siempre confiable, ese. Eon sonrió con cariño a su asistente mientras revisaba la bolsa. Su nueva laca para barba y una carta con la palabra urgente garabateada en el frente. La dirección estaba torpemente escondida entre las grandes letras. El vuelo rápido e imprudente de Spyro casi lo sobresaltó y lo hizo caer. Si era urgente pero no lo suficiente como para aparecerse en persona, al menos podría esperar unos segundos mientras se dirigía al dragón en la habitación que aterrizó a sus pies. Maxereon. ¿Llamaste? Toma asiento, ordenó. Las quejas de Hugo ya habían pasado y, al parecer, no eran tan graves como para expresarlas, así que era hora de hablar de sus problemas. ¿Puedes explicarme tu examen final? En un instante azul, convocó la gruesa pila de papeles. Habían intentado grapar los exámenes finales una vez, pero eran demasiado gruesos. Había muchísimos clips gigantes guardados. Pudo ver a Spyro tragarse un nudo en la garganta, pero eso no le impidió seguir con su habitual bravuconería. La rapidez con la que se recompuso fue un poco impresionante, hay que admitirlo. Puedo, pero no será una buena explicación. El dragón miró la portada. Aprobé. Todas las reservas sobre volar a toda velocidad alrededor de la fortaleza y aterrizar de vuelta en el mismo lugar se disiparon al ver la B más escrita en rojo. Pasaste apenas por encima del promedio de la clase. Sí, pero pasé. Se encogió. Apenas juzga un poco. Y voló al lado de On. El maestro del portal suspiró. Spyro, estás a punto de convertirte en un Skylander. ¿Sabes lo que eso significa? El esfuerzo que puso el Paragón Elemental para no dejar caer los hombros y poner los ojos en blanco casi lo hizo romper el personaje. El esfuerzo que le costó no encorvarse y mirar al suelo el resto del día casi lo destrozó. Que pronto formaré parte de algo más grande que yo para mantener el equilibrio de Skylands. ¿Y? Eon se inclinó. Y Skylands dependerá de mí para mantener a todos a salvo. El maestro del portal asintió de esa manera que indicaba que aún no había terminado, pero reconoció la respuesta correcta. Puede que hayas vuelto a eclipsar a tus compañeros, y eso puede ser un logro, pero sé que puedes hacerlo mejor. Sé muy bien lo bien que has puntuado en otros elementos, has tenido un dominio increíble del fuego desde que eras un polluelo, y sé que eres perfectamente capaz de sacar una S en cualquier materia que quieras. El maestro Eon asintió y le indicó que lo siguiera. Había un busto de su cabeza junto a una de las estanterías más pequeñas de toda su fortaleza, que aún así era un poco más alta que él. Agarró la estatua por la barba y la levantó. Al estirar el cuello hacia atrás, la estantería hizo un clic y se deslizó hacia abajo para revelar otra estantería. Eon tocó el lomo de uno de los libros superiores. Era más corto que los demás y tenía una banda dorada con una gema roja incrustada en el centro.
Una luz tenue emanaba de la gema, iluminando el rostro del maestro del portal. La vitrina y dos juegos de enormes puertas de acero se separaron, pero a la izquierda había un pilar y el extremo de esa pared sin espacio para que la puerta se deslizara. A pesar de esto, se abrió sin problema y dentro había un pasillo corto y curvo con una suave rampa descendente. Spyro siguió a Eon hasta el sótano. Estaba repleto de objetos que no conocía, aunque había leído y estudiado casi todos en las páginas de libros enormes. Casi todo lo que mencionaba la biblioteca de Eon estaba contenido en esta pequeña cámara. Si bien había alguna que otra pila de monedas de oro, las riquezas palidecían en comparación con un martillo de hierro, obviamente usado por algunos de los primeros gigantes, probablemente uno de los que Chop Chop derrotó cuando se enfrentó a los antiguos opresores arquellanos. Hablando de eso, había placas de metal increíblemente antiguas. No podía datarlas con exactitud, pero parecían lo suficientemente antiguas como para haber formado parte de sus mayores máquinas de guerra, posiblemente incluso de algunas armaduras de la élite. Pequeños cofres, tesoros legendarios, pinturas perdidas hace mucho tiempo y pergaminos que irradiaban conocimiento se alineaban en una serie de estantes pequeños y largos en la parte superior, y armas de proporciones incalculables cubrían las paredes. Una era una cimitarra doble. Su artesanía le recordaba a las espadas favoritas de este Alt Elf. Otra pared albergaba espadas aún más imponentes, blándidas en su día por Thunderbolt y Crit King. Aún más portaban una lanza que siempre daba en el blanco y un cañón que zumbaba con el poder de una forja gigante capaz incluso de derretir las escamas de Spyro como si fueran de plástico. Frente a ellos, ligeramente oculto por un pilar de soporte, había un esquema enmarcado del núcleo de luz, así como un mapa para llegar a él. Esta es la sala de las reliquias. Aquí residen todos los tesoros más importantes y legendarios de los Skylanders. Cuando no estamos cuidando a quienes nos importan, evitamos que estos caigan en manos del mal, de quienes buscan usarlos. Incluyendo esto. Eon señaló el fondo de la cámara. En un círculo de ladrillos alrededor de una base flotante de madera flotaba el libro de los Skylanders, con las almas de todos los héroes que conocerían unidas a sus páginas. La cubierta era de un marrón intenso con un ribete dorado y un marcapáginas de cinta roja brillante. Al acercarse Spyro, un sutil campo de luz azul resplandecía como agua cristalina en la penumbra. Incluso desde lejos, y a pesar de que le había ido mal en sus clases de estudios del aire y el agua, la ironía de que la primera no se le escapara, también podía sentir el poderoso flujo de electricidad que atravesaba el campo. Debería. Señaló el libro con vaguedad. Spyro tenía muchas ganas de tocarlo, pero no quería romperlo. Su cuidadora sintió y le indicó que avanzara. El escudo no debía ser demasiado peligroso, entonces. En el preciso instante en que las diminutas puntas de sus garras cuidadosamente afiladas rozaron la barrera, poderosas descargas eléctricas recorrieron su pata. Un fuego candente recorrió sus nervios, envolviéndose alrededor de sus huesos como alambre de espino y saltando entre sus costillas como si fueran las puntas de cobre de una picana. Los músculos de Spyro se tensaron y se contrajeron contra su voluntad. Sus alas se abrieron como un paracaídas abierto y su mandíbula se cerró con tanta fuerza que temió que se le rompieran algunos dientes. Un trueno lo lanzó lejos del podio, golpeándolo de espaldas contra la pared y desplomándose sobre el frío suelo de ladrillo. Ahora, no, habría sido su suficiente. Intentó que la frustración y el dolor no se filtraran en su voz, no hacia Eon. Ya estaba decepcionado y el dragón no quería empezar una pelea con su cuidador. El cuidador que se rió del dragón. Nunca envejece. El maestro del portal extendió la mano hacia un segmento completamente negro de la pared junto a la puerta. La luz vaciló alrededor del lugar y reveló una palanca metálica invisible. Cuando hizo clic, el campo se iluminó y se dispersó, y el libro bajó suavemente al pedestal. Spyro miró hacia atrás con vacilación para asegurarse de que Eon estuviera lejos de la palanca antes de alcanzar con cuidado el libro y entregárselo a su cuidador. Solo por el breve tiempo que el cuero encantado y las páginas de árboles tan poderosos como viejos y gigantescos eran, pudo sentir la presencia de Skylanders olvidados hace mucho tiempo en el reino y tan nuevos que aún no han tenido impacto. Podía sentir las alas mecánicas de Drobokasole, el escudo inquebrantable de Chop Chop Badass, el frío de las armas de Tractanium, las escamas de innumerables dragones antes que él, y mucho más espacio para los que lo seguían. ¿Qué posibilidades tengo? Eon hojeó el libro como si tuviera un bebé en brazos. Al completar las pruebas finales, cada Skylander es atraído con maestría a este libro por mí. Por favor, no, y he estado deseando inscribirte desde que te encontré de cría.
Ahí está, viniste al mundo dispuesto a valerte por ti mismo. Un luchador nato. Desde el momento en que me gané tu confianza, presentí en lo más profundo de mí que estabas destinado a la grandeza, para bien o para mal, al parecer. Spyro encontró un cáliz extrañamente sencillo para entretenerse mientras Eon hablaba, observando su reflejo. Se aseguraba de que su rostro luciera indiferente e impecable, sin la más mínima mancha. Y no quería mirar a Eon después de esa proeza, ni que el hombre lo viera así. Simplemente sonreír a pesar de ello. Tenía unas manchas moradas en las puntas de sus garras que limpió con el mayor sigilo posible, pero todo estaba en orden. No es que Eon estuviera prestando atención. Pero entonces hiciste el examen de admisión y obtuviste la puntuación más alta de la historia Y. Te he dicho desde que naciste que eras especial, pero ahora temo haber creado un monstruo con ideas tan grandiosas. No puedo evitar culparme por tan descarada indiferencia y negativa a esforzarte. No puedo evitar culparte, pero puedo perdonarte. Spyro bromeó a medias, más para animarse que para conectar con Eon. Como si no supiera ya lo que quería decir. Nadie se ha esforzado más en esto que yo, me guste o no. Eon resopló y guardó el libro antes de guiarlo fuera de la sala de las reliquias. Necesitas concentrarte y dar lo mejor de ti si quieres alcanzar tu máximo potencial. Así que deja de ser tan arrogante y empieza a pensar en tu equipo. ¿Puedes con esto, Spyro? Finalmente rompió el personaje. Demasiado para fingir hasta que lo consigas. El suelo de piedra se hizo añicos bajo las garras de Spyro, dejando 3 profundos cortes rodeados por una telaraña de grietas y afilados fragmentos de ladrillo. Una pequeña parte de él esperaba que la copa que sostenía no fuera importante mientras su pata se aferraba involuntariamente a ella, aplastándola como papel arrugado en un instante. Las 3 puntas de perla asquerosamente perfectas de sus garras perforaron el oro como mantequilla y se clavaron en su palma. El ángulo compensado por el metal doblado sin esfuerzo fue la única razón por la que su pulgar no hizo lo mismo con las articulaciones de su garra de puntero. Su antebrazo y alas ardieron, su cola se congeló, sus patas traseras hicieron agujeros en la roca y sus colmillos rechinaron con la velocidad y la fuerza para lanzar chispas al rojo vivo sobre su lengua. Nadie quiere que ganen más que yo. Sus garras traseras tiraron al sacarlas de los profundos y curvos huecos de la piedra, y apagó el sonido del cáliz al ser arrojado tras una de las pilas de oro, comparativamente sin valor, con el aleteo de sus alas mientras perseguía a Eon. Claro que puedo. Soy Spyro. El veneno se arremolinaba en su voz, apenas contenida por una sonrisa fingida y practicada. Se supone que eres mejor que esto, ya no eres un niño. Mantén la cabeza. Eon lo miró con expresión seria y le puso una mano delicada en el ala. El dragón necesitó todo su poder para relajarla. Te sugiero que vuelvas a casa, descanses y te prepares para las pruebas finales al final de la semana, porque aprobar por los pelos no será suficiente esta vez. Debes convertirte en un agente de paz y prosperidad para todos los elementos y para aquellos que no pueden defenderse. Las amenazas que enfrentarás son muchas y los villanos que buscan destruir sus formas de vida pacíficas son poderosos, y me temo que su número crece cada día. ¿De dónde diablos viene mi sombra? Era una pregunta engañosamente simple que Eugenie llevaba todo el día intentando comprender. Las secciones académicas de Stormveil Stronghold eran extensas y, en su mayoría, dedicadas a temas como la aeromancia, todas ellas añadidas a su colección, con una sencillez dolorosa, asumiendo que el lector ya tenía un amplio conocimiento de los fundamentos de la magia. Había hecho lo mejor que pudo con lo que tenía y con lo que Kinder, rebuscando en silencio por toda la biblioteca en busca de los tomos adecuados, trajo a la mesa en la parte trasera del edificio que había reclamado para sí misma, pero muchos de ellos hacían referencia a estudios famosos de los que nunca había oído hablar y obras similares de grandes nombres que no conocía. Su colección sobre la física de las sombras era igualmente limitada. Mirara donde mirara, de este a oeste y de arriba a abajo, de todos los lugares posibles, no había nada parecido a un sol brillando. La mayoría se refería a la magia negra, a la oscuridad y al elemento oscuro, de ninguno de los cuales tenía más contexto que la Gran Guerra o la importancia del monte Rompenubes. Dormir no la ayudó. La hierba fuera del fuerte era suave y nada se movía que la molestara. Dormir a la intemperie no era la pesadilla que temía, pero el silbido constante del viento del castillo la mantenía despierta. Cualquier otro lugar, resultó, habría sido perfecto para dormir. Su nueva amiga fue de gran ayuda. Le trajo a la extranjera montones de tomos enormes y elogiaba con frecuencia su habilidad para leerlos todos.
A pesar de no saber lo que decían muchos, salvo la mayoría sobre portales, su velocidad no se había alterado. Se trataba principalmente de puntos de inicio y fin, con una cantidad excesiva de cálculos matemáticos, imposiblemente precisos y muy delicados, que permitían visitar lugares que la hechicera no había visitado en persona. Las luces de la biblioteca se atenuaban, al igual que las del exterior. Le pedirían que se fuera pronto, pero no tenía forma de comprar los libros de su rápida selección, ni mucho menos dónde guardarlos. Esa noche, intentaría dormir al aire libre. No encontró mucha información sobre animales, pero muchos no se diferenciaban de la fauna sobre la que había leído, y aún menos de los comunes en su zona eran peligrosos. Lo único destacable eran un montón de pájaros y ovejas. Calles adoquinadas la rodearían. No era la cama más cómoda, pero había mucho heno por todas partes. Su cuerpo necesitaría una fina barrera entre ella y la roca para evitar que le absorbiera todo el calor. Solo un poco de termodinámica práctica para terminar el día. Kinder se escabulló tras una estantería y se estiró. Parecía un gato negro merodeando donde sabía, y le daba igual, que no le permitieran estar. Eugenie observó a la dragona un instante, fijándose en cómo se movía e interactuaba con su entorno. Su forma de caminar tenía más sentido para una perra que para un reptil. A veces incluso caminaba sobre sus patas traseras y las afiladas puntas de sus alas en lugar de a cuatro patas, y sus patas delanteras parecían más brazos. Así era como llevaba la mayoría de las pilas de libros a la mesa de Eugenie. A menudo se crujía los nudillos antes de alejarse silenciosamente a otra parte de la fortaleza, como un fantasma. Su larga cola se mecía de un lado a otro mientras se movía, arrastrando apenas la punta curva por la alfombra y el adoquín, pero sin hacer ruido ni chocar con nada. La seguía a todas partes como las cintas ondulantes en palos o las bengalas encendidas con las que ella y sus amigos solían escribir en el aire, no deslizándose y arrastrándose como si tirara de una cuerda con un peso en el extremo. Sinceramente, le pareció un poco inquietante, pero el dragón había sido muy servicial todo el tiempo. Sabía que debería haber sido más cuidadosa al confiar en alguien que acababa de conocer, pero también sabía que no podía permitirse el lujo de desaprovechar cualquier ayuda que pudiera recibir. ¿Necesitas un lugar donde quedarte?, preguntó la dragona, mientras hacía rebotar otro libro entre sus garras. No se quedó quieto lo suficiente como para que ella viera que era, y además, no era el centro de su atención. Gracias, pero no, quiero dar una vuelta un rato. Necesito entender el diseño. Eugenie declinó cortésmente. Podría pasar la noche sola, lo había hecho desde que empezó el curso, y quizá necesitara ese favor en otra ocasión. Aún así, el dragón sonrió y le colocó el libro en el hueco de la pata barra brazo. Era negro con reflejos cian. Como quieras, chica. Vuelvo mañana, tengo que largarme. Nos vemos entonces. Se sonrieron. El dragón negro desapareció tras una esquina mientras Eugenie salía por la puerta principal como siempre. Respiró el aire fresco y turbulento y encontró una calle que explorar mientras las sombras en los estrechos callejones crecían y se retiraban como olas que se alejan sin decir palabra.